Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Bien, y como decíamos al comienzo, estos días han sido marcados nuevamente en la agenda pública, en la opinión pública y principalmente en los medios por la figura del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, desde su gestión de ANCAP, pasando por su candidatura, digamos, a la vicepresidencia. Ha sufrido o ha tenido varios percances y principalmente este último tiempo. El año pasado lo sufrió con su licenciatura, real, no real, aún estamos esperando ese diploma. Bueno, en los últimos días aparecieron nuevas polémicas por una tarjeta corporativa donde se supone Raúl Sendic habría generado gastos por fuera, digamos, de lo que tendría que ser la tarjeta. Bueno, en realidad es algo que todavía no se ha comprobado, ¿verdad? Pero todos los medios han generado una polémica y han hablado mucho de lo que es abuso de funciones, porque aparte lo juntaron con esa discusión que hay actualmente en el Parlamento de ese proyecto de ley para derogarlo. Y para hablar un poco de lo que es la figura de Raúl Sendic, hasta qué punto los medios son o no responsables en todas estas polémicas y en la baja credibilidad que tienen por parte de la opinión pública, pero también para analizar su ascenso, su gestión y lo que es su figura como político, es que recibimos en Te Digo la Otra y en Uniradio a el politólogo Federico Irazábal. Él es especialista en materia de comunicación política y va a estar con nosotros acompañándonos estos minutos en Te Digo la Otra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Tengo que hacer una aclaración, sí, ya que estamos hablando de Sendic. Yo no soy politólogo, soy sociólogo. Uy, entonces disculpa el caso. No quiero. ¿Tenés título de sociólogo? Tengo, sí, habilitante y todo. Es que te consideramos uno de los nuestros. ¿Viste cómo es esto? Pero, ¿no? Somos un poco corporativos. De veras que debo decir que soy sociólogo de formación, pero me siento politólogo y he trabajado casi siempre vinculado a la ciencia política. Por eso muchas veces se me llama politólogo. Pero el politólogo se hace. Como muchas otras. Como el licenciado en genética. Más o menos. Bien, bueno, Federico, para comenzar y un poco ya ir tocando tu palo, ¿no? Tu especialidad, que viene a ser el de la comunicación. Si te preguntáramos cuáles han sido los principales errores comunicacionales que cometió Raúl Sendic, ¿qué te parece? Tenés media hora. Por favor, en orden y numerando. Y empezando ahora, sin repetir, ¿no? Bueno, creo que ha cometido varios errores de comunicación. Para mí uno de los primeros que cometió, y empecé a reflexionar a partir de la invitación de ustedes, es no haber leído a Dominique Walton. Creo que ese es uno de los principales errores, ¿sí? Walton tiene un texto muy bueno, muy recomendable, que se llama El Nuevo Espacio Público, donde justamente habla que la comunicación política es un juego de tres. Es el espacio donde se intercambian los discursos de quienes tienen legitimidad para hablar sobre el tema político. Y son los medios de comunicación, son los políticos y es la opinión pública. Y él permanentemente, en todas sus apariciones, desconoce la existencia de ese juego. A veces pretende reducirlo al diálogo entre políticos y ciudadanos directamente, desconociendo la opinión pública. El otro día comienza la conferencia de prensa, esa improvisada que dio ahí en uno de los corredores del Parlamento, aclarando que él, a partir de las informaciones que trascendieron en el semanario Búsqueda, lo primero que hizo fue aclarar que la Búsqueda no le da notas. Es un poco innecesario, ¿no? Y tal vez hasta sea un poco injusto también hablar de que Búsqueda ha tenido una actitud canalla con el gobierno y con la izquierda, cuando Búsqueda ha sido tal vez la principal fuente de información durante el gobierno de Mujica de todas las actividades que Mujica hacía. Todas las cosas importantes Mujica las transfería a través de Búsqueda, y fue con dos periodistas de Búsqueda que Mujica eligió hacer su libro, que de alguna manera lo llevó hasta editar más de 30.000 ejemplares y vender más de 30.000 ejemplares en Japón. Por lo tanto, decir que Búsqueda ha sido injusto y ha sido canalla con el gobierno y con la figura de la izquierda es un poco exagerado. Más allá también de lo que hablábamos un poco antes del uso de la expresión canalla o canallada, ¿no? Es un poco bueno. Pero de todas maneras, varios errores ha cometido Sendic. El primero tal vez es el de no saber pedir disculpas, ¿no? O no pedir una disculpa a tiempo. Creo que es un individuo que está muy mal asesorado, evidentemente sí lo está. Porque si uno analiza el primero de los episodios que de alguna manera empezaron a minar o a agradar la imagen de Sendic, que fue el del título,
Y a raíz de eso, después, bueno, por supuesto, todo lo de ANCAP se disparó, pero en lo de ANCAP es un tema de una gestión de una empresa pública. Pero si acá analizamos la comunicación de él al frente de la vicepresidencia o como figura política, él tuvo varias oportunidades en su momento para aclarar lo del título. Acá me acaba de pasar, ustedes me presentaron como politólogo, no lo soy, lo aclaro, 1 minuto, nadie se va a ofender, nadie se va a enojar, nadie va a decir, este tipo no tiene credibilidad. Simplemente se aclara y punto. El título es irrelevante desde el punto de vista de la función que a Sendik le tocó ocupar. El problema es que, bueno, hay que acá ser y parecer, ¿no? Entonces, si uno dice que es, bueno, después aguante. Y si dice que no es, está bien y es correcto. El problema es que el episodio que se da con Patricia Madrid en El Observador, lo voy a relatar más o menos rápidamente, pero Patricia Madrid lo llama de mañana temprano, le avisa que sale la información en El Observador, y él, nada, y a las 10, y dice, bueno, en realidad sí, yo no soy licenciado en genética, hice un curso, etcétera, bueno, lo voy a aclarar. Un error de la web, dice, ¿no? La web se equivocó. Se equivocó. Pongámosle lo que sea, la explicación que sea, todas son atendibles y todas son razonables. En ese momento acepta, y ahí se terminaba el asunto. Se terminaba el asunto manteniendo la misma línea. Cuando lo empiezan a llamar los programas de la radio de la mañana que levantan la información de los diarios, dice, no, yo soy, bueno, voy a dar una conferencia ahora en la tarde, voy a explicar. ¿Qué pasó entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde o 4 de la tarde cuando Sendik sale con el pecho inflado diciendo yo soy licenciado y voy a traer el título y se lo voy a mostrar a quien haga falta? No lo sabemos. Evidentemente habló con alguien que no lo quiere demasiado o que no lo asesoró muy bien. Porque realmente el momento era ese para decir, sí, miren, sucedió esto, hubo un malentendido, una confusión, sucede, Sendik no es el primero ni el último al que le va a pasar esto, y esto está bien, y es correcto. El problema fue que él en ese momento, él mismo, solo, aumentó la apuesta, subió la apuesta. Claro, concentró toda la atención. Tendría que haber restado importancia en ese Tenía momento. que haber pedido disculpas por la confusión, por el malentendido, haberle echado la culpa a un asistente, a quien fuera, no importa. Él se cargó la mochila, y no solo que se cargó la mochila, sino que redobló la apuesta y dijo, voy a traer el título. Dejando una puerta abierta para que hasta el día de hoy la gente bromee con que vio el título de Sendik, bueno, después las ayudas, ¿no?, de otros que dijeron que lo vieron, etcétera, pero dejó eso abierto y la gente le va a pedir el título hasta el día que se muera, porque eso quedó marcado y fue, por supuesto, objeto de burla en todas las redes sociales, en carnaval, en todos los espacios de la cultura, y ya hoy es parte hasta del humor popular. A nadie de repente le molesta tanto y le rompe el orgullo y que no tuviera un título universitario. Tampoco es el primer vicepresidente que no lo tiene. Lo que a la gente le molestó y le fastidió, me parece a mí, es la soberbia con la que él vuelve de ese error o vuelve de no asumir ese error. Puede ser que ese hecho haya marcado tanto su personalidad pública, digamos, porque es una mentira de nivel escolar, digamos, la gestión de ANCAP puede ser hasta complicada de entender, lejana y demás, pero esta mentira es una mentira escolar, ¿no? Es escolar, pero el problema es que es escolar, pero te marca de por vida. Es como pasa eso, justamente, en la etapa escolar vos haces alguna cosa y ya tus compañeros de la escuela se van a acordar toda la vida de lo que hiciste, si te mandás una de ese nivel. Y en este caso es una mentira infantil prácticamente. Porque él sabe que el título no existe, porque se sabe que la licenciatura tal no era. Había oportunidad de aclararlo, había oportunidad de decir, mire, en Cuba la situación es distinta, el régimen era diferente, fue un momento excepcional. Él hasta tiene los contactos, tiene las vinculaciones suficientes para que desde Cuba alguien avalara lo que le estaba diciendo. Después salió una chica a buscar el título, una cosa, es casi una comedia absurda, ¿no? Y que también estuviéramos discutiendo este tema en la opinión pública tanto tiempo. El problema es que no era solamente el tema del título, sino que Sendik era el candidato natural del Frente Amplio para 2019. Era el candidato, yo diría, para los que trabajamos en esto, casi perfecto. Era un individuo que había tenido hasta ese entonces, voy a hablar, ¿verdad?, una gestión exitosa al frente de la empresa más grande del Uruguay, la había logrado reencaminar económicamente, había apoyado una serie de inversiones, es un individuo que tiene toda la mística arriba, por ser hijo de quien es, tiene portación de apellido pero de nivel positivo, tenía una carrera relativamente que no ha desentonado, era un individuo con muy buena llegada en términos de imagen, es decir, estaba servido en bandeja. No, el apoyo de Tabaré Vázquez y de Mujica, ¿no? Bueno, conciliaba las dos corrientes, digamos, mayores dentro del Frente Amplio, y el propio Tabaré
le dice a su madre en la campaña de 2009, según relatan, que él iba a llevar a Raúl a la vicepresidencia en 2014 para que después Raúl fuera candidato en el 2019. Bueno, tenía todas para ganar. O sea, es como ese jugador de fútbol que pinta bien, que marca, que pisa, que es un fenómeno, y resulta que después bueno, entonces, se lesiona. En este punto, si vos hubieses sido el asesor de Sendik, le hubieses dicho, bueno, disculpate, minimizá el hecho, déjalo como un error y seguí. Sin duda. Sendik no hizo eso, ¿no? Y ya sabemos las consecuencias que generó. Pero después se sumaron otros problemas más. Pero no es la primera vez, o sea, no fue la última vez que no lo hizo. Es decir, Exacto. que ante un episodio similar, donde se pone en juego su credibilidad y donde en definitiva lo que hay que hacer es descomprimir y bajar el perfil, otra vez viene con el bidón de nafta al fuego y lo tira otra Es decir, vez. hay una coherencia por lo menos en tomar malas decisiones. Bueno, es probable que el equipo en ese sentido sea coherente. Claro, pero ahí yo, si bien entiendo lo de las malas decisiones, también estoy recordando aquel episodio de un accidente de tránsito, no sé si se acuerdan, Sí. que salió También, con un Audi. Claro, y uno piensa, bueno, ¿hubiese trascendido de otro político un accidente de tránsito? Lo que pasa es que sucedió a los pocos días del tema del título y a los pocos días de las primeras sospechas en el tema de ANCAP. Y entonces que un individuo acá en Uruguay ande en un Audi no es poco frecuente, pero que un político ande en un Audi es bastante Y a la poco velocidad que frecuente. andaba, porque recuerdo... Bueno, él mismo se jactaba mismo de se que ponía jactaba. 3 horas a no sé dónde y a 4 horas Punta a del no sé Este, dónde. iba y 4 venía, horas a Punta andaba, del claro, Llano, era... Sí, una cosa bárbara, pero en definitiva, todas esas cuestiones no hubieran dejado de ser anecdóticas simplemente y parte de un chiste en un reportaje si él no tuviera su credibilidad ya tan por él. Pero a mí me da la impresión de que en algún sentido está medio cándido, ¿no? Es hasta inocente en cómo declara. Es decir, que ya no declara desde el lado racional, viendo cuál es su estrategia y cómo de alguna manera saca algo positivo, sino que va más al lado afectivo y uno lo ve desmoronado anímicamente, mirando para abajo, como que cualquiera, ya sea un político, ya sea un periodista, lo deja en mala posición, porque él mismo sabe que está en mala posición. Es un muy mal declarante. Yo, de todas las cuestiones elogiosas que di en la charla de hace unos minutos, debo decir que cuando le tocó hablar en público, cuando le tocó dar su primer discurso, digamos, con determinada tribuna y visibilidad, que fue en ocasión del triunfo electoral de 2014, se vio un pésimo orador, ¿no? Un individuo que balbuceaba, que tartamudeaba, que tenía dificultades. Eso no es problema, eso se aprende, se trabaja, Bueno, pero, se mejora. En la historia han habido grandes líderes. Se dice que Valle no era tan buen orador, por ejemplo. Valle No. Ordóñez era un pésimo orador, sí un gran escritor. Pero Herrera era lo contrario. Herrera era lo contrario. Un gran orador, un Genial. tipo que rompía todo. Pero bueno, se Equilibraba. balanceaba, ¿no? Claro. Herrera también escribía muy bien, pero en definitiva, no es necesario. Pero hoy tal vez sí por la alta exposición. De todas maneras, bueno, era el vicepresidente, no es tan malo, tenía 5 años para tener coaching y asesorarse en temas de oratoria y de manejo de medios. Pero el otro día en la declaración que hace también ahí en la puerta de los despachos o de la puerta de la vicepresidencia, es igual, sigue teniendo el mismo estilo. Es como una cosa cansina, como una cuestión de que parece, como decías vos recién, ¿no? Que se va a desmoronar. Como que en cualquier momento puede aparecer el llanto o puede aparecer el desequilibrio. Claro. Y ahí sería, el llanto creo que ya sería. Ahí No, bueno, sería ya Claro, no, es que sí, el llanto se puede venir en cualquier cuando momento. cuando la maestra llora, cuando los chiquilines ya le hicieron todo, le había imposible y llora. ¿Por y qué bueno, me ahí- hacen esto? Ya no ahí- puede volver ahí con ya ese no hay grupo, marcha ¿no? atrás. Claro, parecería que el llanto. El llanto sería el acabose. Claro. Sí, a mí me da la sensación de que es una especie de bullying que le está haciendo toda la sociedad, el sistema político, los medios de comunicación, y obviamente Sendik se mandó un montón de macanas, pero sí creo que hay un nivel de ensañamiento hacia una figura política que es excepcional en el sistema político uruguayo, por lo menos en la democracia reciente. Yo no recuerdo un caso igual, y eso que acá ha habido presidente con situaciones complicadas, gobiernos durante los cuales se decía que los niños comían pasto, gobiernos durante los cuales se acusaba de haber robado bancos, y nunca vi este nivel de acoso hacia una persona. Y acá creo que entra lo que decía, a ver qué te parece a vos, el tema de la personalidad, que es un tipo que no tiene capacidad de respuesta porque aparte no solo desde lo anímico y lo personal, sino que políticamente no tiene ningún respaldo. Es un tipo que está solo en la vicepresidencia porque tenía un espacio político ahí medio armado a los tumbos que ahora se le desarmó. Entonces ni siquiera tiene... A ver, los políticos importantes tienen mucha gente que los odia y dice cualquier cosa de ellos, pero tienen una barra que los aplaude y gracias a eso se sostienen. No Sentí tiene que está solo. escuderos. Él no tiene escuderos más allá Claro. de su gestión en Aluria en ANCAP, que son Leonardo de León y... se me fue el nombre del otro que fue presidente. Leonardo de León es el que públicamente lo ha defendido Y- siempre. Uy, bueno, qué ¿Otegui? bache. Marcos Otegui. Marcos Otegui.
esos dos, digamos, son sus hombres de mayor confianza y de mayor peso y de mayor lealtad, si se quiere. Pero es verdad que él no pertenece a ningún sector histórico del Frente Amplio. Viene del 26 de marzo en su momento, se quedó cuando el 26 se fue del Frente, pero a pesar de ser Sendik, no está vinculado ni al MLN, no está vinculado al Partido Comunista. Es decir, es una figura que de alguna manera tiene eso como positivo, porque en definitiva también es apropiable por cualquier sector del Frente Amplio sin ningún problema. No es un socialista al que los tupamaros van a tener cierto reparo en apoyar, o los comunistas lo mismo, sino que es una figura limpia, si se quiere. El problema es que no tiene un grupo político. Es cierto, él no tiene un respaldo político, sí tuvo un respaldo electoral muy fuerte, bastante de fantasía, pero muy fuerte. Y además una carrera un poquito, tal vez apresurada, se la notó un poco apresurada. Yo sé que durante el Congreso, digamos, el Congreso no, durante la convención que debe celebrarse, ¿no? Como una formalidad, por lo menos para el Frente es mucho más una formalidad que para el resto de los partidos. Había gente que en el momento de proclamar o de declarar su voto al vicepresidente de la República se paraba y decía que votaba al compañero Raúl Sendik para vicepresidente de la República en 2014 y para presidente de la República en 2019. Como que ya estaba sabido y todos más o menos manejábamos la idea de que Raúl Sendik iba a ser el candidato. Eso obviamente lo puso en una posición donde desde el día 1 había que empezar a pegarle. Acá en Uruguay no recuerdo prácticamente candidaturas tan definidas de figuras de peso medio, si se quiere, en una instancia tan anticipada en las elecciones. En general, bueno, sí, uno sabía que Mujica podía llegar a ser o no candidato, pero Mujica es Mujica. Y en otros tiempos Jorge Valle era Jorge Valle, es decir, tenían, como decías vos recién, Emiliano, peso y un sector que los bancaba, y además sus propias características personales los hacían invulnerables. Imagínate Mujica el otro día saliendo del despacho a declarar. Puteaba a medio mundo y se terminaba el tema ahí. Están revestidos en teflón, no tienen ningún problema. Dicen cualquier cosa y está bien. Pero Sendik está haciendo sus primeras armas, no domina muy bien el juego, no lo conoce muy bien, y entonces pisa siempre la cáscara de banana. Federico, un poco sobre lo que comentabas ahora, ¿no? Resulta interesante en realidad pensar tal vez el error estratégico que incluso el Frente Amplio mismo cometió al anticipar de repente la jugada tanto y mostrar como todas sus cartas a la oposición. Y es decir, me parece que legítimamente la oposición también hizo uso de esa información que el propio Frente Amplio dio de manera muy adelantada al posicionarlo como un candidato. Lo ¿no? pienso también a la interna del Frente Amplio, porque si bien tuvo el apoyo de Mujica y de Vázquez, que es muy importante, y bueno, de su sector. Tori lo tiene acá. Exacto, porque ojo, dentro del Frente Amplio también hay liderazgos pujantes que quieren ese cargo a futuro, y por lo tanto también dentro del Frente Amplio hay, si no por lo menos palabras de rechazo, tampoco acompañamiento o respaldo. Sí, y si me permitís agrego que se rumorea que el tema del título salió de adentro, y uno no sabe, bueno, si esto de las tarjetas también no salió de adentro. Pero los cheques de Pluna, en su momento, los cheques de ANCAP, y que él le trancó los cheques de Pluna, y fue una especie también de pase de factura a la gente de Asamblea Uruguay. Es decir, todas esas internas juegan. Igual el Frente es una fuerza bastante disciplinada, que cuando el dueño de la pelota dice es para acá, y todo el mundo quieto y se aguanta. Yo creo que hay un tema ahí con que la gente, el Frente no lo dijo directamente, nunca dijo Raúl Sendik va a ser el candidato, lo evidenció, pero todos lo sabíamos. Entonces, al ser tan ostensible, creo que eso le resultó bastante perjudicial. Y con respecto, por ejemplo, a lo que sucedió en 2014, ¿no? Esta buena performance electoral que tuvo la lista 711, ¿no? Que en realidad prácticamente era él la única cara visible, porque el resto eran como figuras de peso bastante bajo políticamente hablando. Incluso en las elecciones internas él tuvo un desempeño electoral brillante, Asombroso. te diría, que por eso creo que también se posicionó como un buen candidato a vicepresidente, ¿no? Por lo que logró en junio. No quiero de alguna manera imitar al querido Sordo González, ¿no? Pero yo no apostaría a una hamburguesa por el destino de la lista 711 en las próximas elecciones, realmente. No sé, la veo muy difícil. Bien, porque pero además se quedó sin elenco. Seguro. Antes la 711 era Sendik, fulano, y ahora es Sendik.
Claro. Con una imagen pésima, ¿no? Es Y el aparte político en con el la peor suelo, imagen, claro. En el suelo. No había Sí. poco sustento en la figura de Sendik, sustento político, mismo en el armado de la lista, ¿no? Porque recuerdan aquello que decía gente de Asamblea Uruguay, bueno, Sendik anda con la chequera comprando dirigentes por todo el país y si uno lo ve, Sí. sacando el tema de la chequera y demás, uno lo ve y bueno, era como una especie de collage que se armó ahí pero a último momento para sostener una lista y que ese collage se cayó la figura de Sendik mediáticamente y se desarmó porque se fue. Pero ¿qué hubiera buena pasado parte. con ese collage si la figura de Sendik hoy estuviese bien, no hubiese pasado lo del título, no hubiese pasado lo de ANCAP? Tal vez ese collage se hubiera ampliado Sí. bastante y habría atraído muchas figuras. Bien, pero interesantes. ¿cómo pensás vos que se sustentó en realidad ese éxito electoral de él? ¿Cómo logró construir? Porque, por ejemplo, los problemas de oratorio ya los tenía, de repente su personalidad así como bastante de capa caída, si se quiere, también siempre fue así. Está bien que no estaba en el ojo de la tormenta, pero ¿cómo logró una votación electoral como la que tuvo? Que realmente es impresionante para un sector recién creado, ¿no? Mucha visibilidad, la empresa más grande del Uruguay, ¿no? 12 millones de dólares por día, factura. Es casi que imposible no hacerte presente en todas partes. Todo el mundo te conoce, en definitiva. Tuvo mucha exposición en su momento. Acuérdense, él fue una especie de el embajador del tema del petróleo en Pepe Núñez, fue como el abanderado de la reconversión de Alur en Bella Unión, es decir, y tiene toda la mística de la que hablábamos, ¿no? Es el hijo del bebé, es joven, es una figura que era sumamente atractivo, muy prometedor, y que tocaba tanto a los jóvenes, que en definitiva iban a tener la oportunidad de poder votar un candidato del entorno de los 50 años, y a los veteranos, que en definitiva veían el sueño del bebé, el Frente, la Patria Grande, el MLN, etcétera. Aglutinaba a casi todos los sectores del Frente. Cumplía, de alguna manera, le cumplía el sueño a casi todos, ¿no? De alguna manera todos tenían algo de lo que agarrarse. Yo siempre digo que una de las candidatas más perfectas que yo he conocido es Michelle Bachelet en Chile, ¿no? Porque difícilmente haya un chileno que no tenga nada en común con ella. Ella es médico, ella es una señora que crió sus hijos sola, es una señora cuyo padre fue asesinado por la dictadura, es una señora divorciada que la peleó, que trabajó, que fue ministra de Defensa, que asumió responsabilidades fuertes. Es tremenda, tiene una genera potencia empatía con cualquiera, porque los médicos la van a querer, la gente que quiera a los médicos la quieren, las madres la quieren, las personas solas la quieren, los hijos de padres separados la quieren, los detenidos, los familiares de detenidos desaparecidos la quieren, los militares la quieren porque su padre fue militar y ella fue ministra de Defensa. Entonces tenía todo. En cierta medida, Sendik tenía mucho de lo que varios sectores del Frente Amplio tenían de dónde agarrarse y de dónde prenderse para impulsar su candidatura. Y eso fue, creo, parte del secreto del éxito de Sendik. Una figura atractiva, joven, con muchos cabos, digamos, ideológicos, históricos, políticos, del cual cinchar gente para el carro, y mucha plata para la campaña, ¿no? Te lo pregunto a vos y también me gustaría conocer la opinión de los compañeros. Yo soy de los que cree que Sendik debió haber renunciado, por varios motivos, debió haber renunciado cuando lo del título. Y había gente que me decía, no, el costo político de una renuncia de un vicepresidente es muy alto en Uruguay. Ahora, y el costo político de arrastrar esta situación hasta el 2019, que no sabemos todo lo que va a salir de aquí al 2019, porque Sendik va a sacar a pasear al perro y el perro va a hacer caca y va a haber gente diciendo... Lo van a crucificar. Sí, va a ser el tema del mes. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene más costo político? ¿Haberlo dejado o hubiese sido mejor pedirle la renuncia en su momento? Y Yo coincido contigo que para mí lo mejor que podía haber hecho en su momento era haber renunciado, ¿sí? Es decir, no sé, haber buscado una salida elegante, si se quiere, porque la crisis que podía haberse desatado en ese momento, a raíz de lo del título, era mínima. Ya hoy que Sendik renuncie no sería aconsejable, porque ahí sí desata los 1000 demonios, ¿no? Porque ya se destapó tanto, hay tanto para ver, para hacer, que ya ahora es como, capaz que es menos costoso, no digo sostenerlo, como también he visto algunas figuras, ¿no? Que prácticamente se juegan la ropa por él, pero creo que lo mejor que podrían hacer es meterlo en el freezer, ignorarlo, o no darle trascendencia, que no declare, que salga lo menos posible a la calle. ¿Coinciden ustedes, compañeros? Yo decía hace un rato, antes de arrancar el programa, que a Sendik no lo condena lo que hace ahora como vicepresidente, porque nadie espera nada de un vicepresidente en nuestro país. Es una figura, es feo decirlo, pero una figura casi decorativa, ¿no? Es una opinión personal, ¿no? Yo igual te voy a corregir una cosa. Dale. De todos los vicepresidentes desde el retorno a la democracia, Sí. solamente uno no fue candidato presidencial.
Ninguno ganó, estoy de acuerdo. Esa Sí. vos me la Sí. llevás y está bien. Ninguno de los vicepresidentes resultó presidente. Bien. Pero de los sí candidatos. vicepresidentes que vivieron batalla no logró, pero todos fueron candidatos. El único que no fue candidato fue Nick Noboa. Nick Noboa. Los demás, todos fueron candidatos. Todos perdieron. Hasta Steve- Gonzalo Aguirre hasta- fue. sí, también. No, y qué recordada la vicepresidencia de Nick Noboa, ¿no? No. Qué recuerdo tiene la sociedad No, uruguaya de esa vez. Mirá, Tarigo fue candidato. Aguirre fue candidato. Sí, sí. Hierro López fue No candidato. fue. ¿Sí? Hugo Fernández Feingold, que ocupó la vicepresidencia ante la muerte de Batalla, fue candidato. Astori fue Astori. candidato. Así que imagínate. El único que no fue Nick Noboa. Pero a lo que voy es que, en realidad. Y no va a ser Raúl. Muy, No. muy pocas personas juzgan la actuación de un vicepresidente. No está en la opinión pública juzgar qué hace un vicepresidente, porque en realidad toma notoriedad muy pocas veces, la mayoría de las veces, cuando el presidente sale del país y se ve la ceremonia de cambio de mando. Entonces, me parece que lo que a Sendik lo condena no es tanto su gestión como vicepresidente, sino su pasado. Entonces, esa estrategia de que se llame a silencio, yo creo que el Frente Amplio la ha aplicado. Se ha llamado a silencio. ¿tá? Pero como no es su gestión actual la que se está poniendo en duda, es su pasado. Y no lo llama él su pasado, sino que hurgan los periodistas, hurga la oposición. Los grandes medios de comunicación hacen la comidilla con esto. Es muy difícil que esa estrategia de llamarse a silencio pueda resultar positiva. También le pegan por lo que tuvo éxito. Es decir, si la gestión en ANCAP fue supuestamente exitosa, le van a pegar por la gestión exitosa. Le van a pegar por la que porque no es exitosa, no es necesario pegar. Claro, pero además le van a pegar en ANCAP por lo que se gastó, pensando que es un gasto y no una inversión, porque en realidad esas inversiones son a largo plazo, entonces la ciudadanía no lo ve, y la ciudadanía, cuando se menciona ANCAP, está más enojada por el precio del combustible, por lo que paga en realidad, y atrás juzga la gestión en base a eso, ¿no? Al bolsillo del día a día. Hay mucha hipocresía también, y en esto no quiero quebrar una lanza por Sendik, ni mucho menos, pero... Podés hacerlo para dar pero la hay una mano. cuestión- no quiero aportar ni siquiera porque puede salir mal, pero no, realmente hablando en serio, hay una cuestión también muy hipócrita que los uruguayos cometemos a la hora de juzgar las actuaciones de los políticos, ¿no? Todo el mundo está en primera fila pidiendo que los políticos, diciendo que los políticos ganan demasiado, toda esa cosa, esa pavada, que en realidad lo que termina validando es peor democracia, es una democracia más corrompible, ¿no? Si los políticos ganan poco, son más fáciles de coimear y por lo tanto, o si no, nos terminan gobernando los ricos, las personas que no necesitan dinero y pueden dedicarse a la actividad política. El único tema que a mí me parece, o un tema en realidad que a mí me parece donde afloró mucha hipocresía, fue en el más reciente de los sucesos, que es el de la tarjeta corporativa, ¿no? Todos condenamos el uso de la tarjeta corporativa y todos dijimos qué malo, qué espantoso, qué horrible lo que hizo. Fue al free shop, mirá que compró una Adidas y se compró un iPhone. Y de verdad, ¿cuántos de los que lo critican o lo criticaron no hubieran hecho lo mismo en esa situación? ¿No? Es esa cosa enana, ¿no? De saltar ahora a pegarle a él porque se notó, porque se vio, porque qué sé yo. Pero en definitiva, muchos de los que le pegan en su lugar habrían hecho lo mismo. Y hay una cosa también que desnuda todo este episodio, que es la falta absoluta de control en las empresas del Estado. Tenemos gente en el Estado a la que le estamos pagando el sueldo por no trabajar. Porque estos gastos no se le pueden pasar a ninguna oficina de compras medianamente potable. Yo en otra vida trabajé en compras en una empresa y realmente tenés que ser un perro de guardia. Yo cuidaba, que no me gastaran mucho papel de fotocopia. Pero no pueden pasarse $30.000 de varios directores en compras con tarjetas de crédito en el exterior. Y entiendo que puede haber un problema, que podés tener una emergencia, que podés tener una situación. Fuiste a tienda inglesa y perdón el chivo, ¿no? Pero y fuiste a pasarte tu tarjeta y no pasó y tenías el carro lleno y yo qué sé, era 23 de diciembre y tenías que irte y casaste la tarjeta de acá, pasaste. Bueno, el 26 cuando volvés a trabajar lo primero que tenés que ir es a la oficina y decir, che, mirá que tuve que usar la tarjeta y la pago. Evidentemente, porque nadie se animó tampoco a decir ahora yo voy a mostrar mis gastos, voy a explicar y yo qué sé. No, se callaron mucho, ¿no? Todo el mundo, musarela, nadie puso un mango de lo que gastaron con la tarjeta corporativa. Y estoy seguro que si uno empieza a rascar y a hurgar, ahí hay gastos de comida con la familia, la salida con el nene, con la patrona y qué sé yo, que se pasaron muchas veces con la tarjeta corporativa. Y no solo en ANCAP, sino en todas las tarjetas corporativas que hay en el Estado. Eso es un asunto que desnuda la hipocresía de la opinión pública para juzgar esas cuestiones que todos las haríamos de repente, o no, pero muchos sí,
Y en definitiva lo otro que es la falta de control absoluto y la utilización de las empresas públicas de una manera discrecional, escandalosamente. Sí, y otra declaración errada de Sendik cuando sale a decir, bueno, hay una empresa que maneja 12 millones de dólares, que me digan esto por... No me voy a unos quemar miles de por pesos, 29.000 que en realidad pesos. terminó siendo más que eso. Dijo, Error no me voy uno a ahí quemar, ya. no me voy a quemar por 29.000 pesos. Ahí también hay otra declaración Falta de errada, ¿no? sensibilidad, porque Él le puso precio a su Claro. honor, ¿no? Porque en definitiva él tendría que decir que no se quemaría por nada. Claro. Pero le puso un piso de 29.000 pesos, ¿no? Sí. Sí, no, una cosa para ir terminando toda esta situación catastrófica de gestión de los problemas. Me y las deprimí yo, dificultades. Sí, tremendo. Por ejemplo, ya sabemos que bueno, Raúl Sendik en realidad dijo que no tiene interés en ser candidato a la presidencia de la República. ¿En ¿Quién lo serio? hubiera dicho, ¿Por no? qué sería, no? Sí. Había alguien por ahí que decía, es como que Leo Ramos diga que no quiere dirigir el Barça. Sí, o que no quiere dirigir interesado, Peñarol el próximo claro. campeonato, mejor, Sí, mira, sí. que lo diga. Pero no, en realidad te quería consultar, ¿son reversibles este tipo de situaciones después que el político llega a este punto y a este nivel de humillación pública? Pará, si me permitís, pará, Sí. Me salió medio fantino ahí. Sí, un poco. Pará, Federico, mira, mañana Lo te vas a llama ahí va. Sendik y te Es dice, Claro. che, ¿qué puedo hacer para cambiar esta imagen no tan buena que tiene la por sociedad? 29.000 pesos. Le voy a dar el único consejo gratis que le puedo dar. ¿Sí? No me gusta hacer consultoría gratis. Bien. Pero de veras, dos consejos le voy a dar. Mira, todavía estoy Opa. en el Cyber Monday, en el Cyber Lunes, y hoy, como es martes igual, pero estamos en la semana, le voy a dar dos tips. El primero es profesionalice el equipo, señor. Contrate profesionales. Yo no lo digo y se lo digo a todos los políticos en general, ¿no? La comunicación política hoy en día es una materia muy sensible, ya vemos, porque no existen los problemas de comunicación política. Nadie tiene un problema de comunicación política. Lo que termina teniendo es un problema político. Acá hay un problema de comunicación, no supo expresar, no dijo. Pero ¿cuál es el problema? Que se le terminó por ahora, porque en política nadie muere, por ahora se terminaron las aspiraciones presidenciales de Raúl Sendik. Y se terminó su imagen, nadie se quiere sacar una foto con él en ningún lado, ¿no? Va al Parque Rodó y los niños salen corriendo, no se van a sacar una foto jamás. Es el cuco, ¿no? Y es con una figura que tiene, es el político peor evaluado. Es terrible. Y ojo que ser el político peor evaluado en Uruguay con el elenco político que tenemos está bravo. Y en tan poco tiempo. Porque pasó del paraíso al infierno en un rato. Entonces, el principal consejo, y va para varios, no va solo para Sendik, profesionalice la gestión. No alcanza con el periodista amigo que te come la oreja y te dice, che, estos locos te quieren matar, vos salís para adelante, Raúl, les vamos a romper todo, y pegas 4 gritos y vas a ver que no pasa nada. Estudien los temas, laburen profesionalmente, contraten estudio de opinión pública, analícenlo, trabajen el tema de la imagen. De verdad, no me voy a hacer el fenómeno, pero la comunicación política es una materia sumamente importante porque insisto en este concepto que es vital. Los problemas de comunicación derivan en problemas políticos, siempre. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo que le daría es mucho más práctico. Instaure la figura del vocero. Eso existe en todas partes del mundo. En el Consejo de Ministros, cuando Tabaré Vázquez no quiere dar una noticia determinada, maestro, pasa el ministro tal y da la noticia o hace tal anuncio, o cuando quiere darle relevancia a alguna figura dentro del gabinete, anda vos y transmití esto. Las figuras públicas, la imagen de esas figuras públicas constituyen un capital muy importante como para rifártelo haciendo una aclaración o una declaración en un pasillo del improvisado donde se veía en el video de YouTube, che, vas vos, no vas vos, quién va. Los periodistas no sabían ni lo que iba a pasar ahí. Y a eso le llamaron conferencia de prensa, ¿no? Que haya 3 periodistas con una cámara no es una conferencia de prensa. Y además las cuestiones se preparan. Y si usted no se quiere poner porque ya está muy baqueteado, está bien, pero ponga a alguien, contrate a alguien. El Parlamento tiene recursos para hacerlo. Yo recuerdo cuando él salió a aclarar lo del título, lo hizo después de una reunión que tuvo con Michetti, la vicepresidenta argentina. Exacto. Lo hizo parado, con un micrófono en mano, de una forma muy improvisada. Tal vez él, pensando que eso iba a quedar ahí, ¿no? Que él lo estaba manejando muy bien y en realidad era mucho más grande que eso, pero era terrible, ¿no? Y me pongo a pensar, Vázquez habla afuera, por ejemplo. Vázquez no habla casi acá. Habla cuando sale de gira. Vázquez no habla casi. No habla. Habla el prosecretario, el secretario o los ministros. Mitterrand tenía una máxima, ¿no? Y es que cuando habla Mitterrand, habla Francia. Claro. ¿Sí? Y acá son figuras importantes. Estamos hablando del vicepresidente de la República. Yo entiendo que es un cargo pálido, Tiene una aura, de digamos. poca exposición, pero en la lista sos el 2. Sí, sí. ¿Viste? Y si el presidente no está, sos el 1. Entonces,
cuidado, hay que cuidar esas cosas, porque hoy además estás expuesto a un celular prendido, a una grabación fuera de lugar, a cualquier cosa, una foto en un mal momento. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos. Los equipos tienen que tener profesionales en comunicación, tienen que tener profesionales que estén alineados dentro de una estrategia. La política no es improvisación. El problema acá creemos que, bueno, junto una guita, pongo una lista, me saco una foto, beso 2 bebés y salgo presidente o vicepresidente. Y hay trabajo atrás, y hay mucho laburo, y mucha cuestión profesional. Hay toda una concepción de la izquierda, lo atamos con alambre, ¿no? De la concepción de que con amigos y con voluntad todo puede ser. La sacamos a huevo, ¿viste? Y no es así, y para nada es así. Y al frente le ha costado mucho asumir eso. Y el otro día, habrán visto ustedes, hubo una conferencia, trajeron un profesor de la Universidad de la Autónoma de México, de la UNAM, a hablar sobre datos masivos. Sí. Ya hay un grupo de WhatsApp del frente para mandarte novedades. Están abriendo los ganchos, ¿por qué? Porque están viendo que ya no corre más el modelo de la sacamos de corazón y vamos arriba y apostando a la mística y se puede. Es muy difícil. Las campañas son hoy cada vez más profesionales. Los equipos que antes eran el candidato, el amigo de toda la vida que le aguantaba la cabeza y le hacía chofer, lo llevaba a todas partes, un publicista y un loco medio bicho que más o menos manejaba la operación dentro del partido, hoy estás hablando de equipos de 4 o 5 personas en lo que es una mesa chica. Y después tenés el de las redes sociales, el del Twitter, el del Instagram, el del WhatsApp, y después tenés el de las encuestas de opinión pública, el de los focus, el de la investigación cual. Es decir, los equipos se han ampliado mucho en todas partes. Una pregunta con respecto a esto último que nos decías. ¿Te parece que el resto de los partidos de Uruguay sí tengan como esa visión más profesionalizada de la comunicación? ¿O solo el Frente Amplio se quedó atrás? Porque yo en general noto que hay como bastante precariedad en este tema. En general en Uruguay creo que como que les ha costado a todos medio que ayornarse a esto. No sé si es una percepción o efectivamente es así. Estamos atrás en la región, atrás de muchos en la región, seguramente, pero no estamos tan mal como creemos, ¿eh? Acá sí lo que por suerte no hay, que es una figura bastante despreciable para mí, que es la del gurú, ¿no? Ese tipo que, claro, que sale, ¿no? Se sienta acá y dice, no, yo hice ganar a fulano. Ese chuco no corre. Acá se trabaja con un perfil muy bajo, pero me consta, ojo que dentro del Frente también lo hay mucha gente que trabaja muy seriamente, pero en términos generales el Frente había quedado muy rezagado en ese sentido. Pero la verdad, hay muy buen trabajo de las redes Frente Amplistas, eso sí es digno de destacar, pero en definitiva quedó medio desfasado respecto de otros partidos. Pero, me parece que la campaña de la calle Pou en las últimas elecciones fue una campaña muy pensada desde lo estratégico, desde lo comunicacional. No ganó, está bien, no todas las buenas campañas ganan, ¿sí? Pero es una campaña, para mi gusto, bastante referencial en lo que tiene que ver con la profesionalización y con la modernización de las campañas. Pero nos llama un poco la atención, por ejemplo, que ni Vázquez ni Mujica en el gobierno, Vázquez en los dos gobiernos, no utiliza redes sociales, Vázquez no utiliza, y por ejemplo que se sigue utilizando desde la izquierda el formato cadena de radio y televisión como forma de comunicar más formal, que es un recurso que se utiliza cada vez menos en el mundo. Yo estoy seguro que Vázquez ni Mujica saben manejar un smartphone. Seguramente. Y alguien les imprime los mails y se los llevan para que los lean. De eso no tengo ninguna duda, pero es una cuestión generacional. Y está bien, hay un Twitter de Tabaré Vázquez que tiene un solo tweet. Sí, que no se usa. Yo hablé con gente de presidencia que me dijo fue abierto intencionalmente para que nadie más usara ese. Claro, hay que neutralizar. Claro. A Bachelet le pasó que Bachelet no tenía Twitter y alguien empezó a abrir twitters con el nombre de ella y se ocasionaron algunas confusiones importantes. Pero Angela Merkel no tiene Twitter tampoco. Mira. Y es una figura de nivel superior, estelar, y no tiene Twitter. No es un problema no tener. Está bien, ¿no? Hoy, por ejemplo, vos no podés darle la espalda a las redes sociales porque aunque no quieras se va a hablar de vos, ¿no? Eso es como traer un elefante acá y vos, el elefante está acá. Digo, si vos no querés no hablamos de él, pero está acá en la sala, en el estudio. En las redes sociales es igual. No querés, bueno, no vas a poder evitar que se hable de vos. Te van a dar palo y todo. Lo mejor es que estés para responder, ¿bien? Y que cuando respondas lo hagas bien. No lo hagas al estilo Donald Trump, que quema todo y él mismo, cual mono con una ametralladora, maneja su Twitter, ¿no? Eso es otro. Y bueno, esa es parte de su encanto, se supone también, ¿no? Otro consejo, voy a dar otro consejo gratis. Candidatos en campaña y en general, suelten el Twitter. El Twitter no lo deben manejar. Cuando lo manejan es por una situación especial, firmen los tweets. Denle al tweet del candidato
un atractivo, poner las iniciales. Obama, por ejemplo, ponía las iniciales al final. Teresa May hace lo mismo. Rajoy hace lo mismo. Todos sabemos que el candidato no tuitea, porque no puede estar el candidato en un debate y aparecer tweets con frases del candidato. Eso lo entendemos todos, es parte del juego. Cuando el candidato quiere hacer una declaración especial, que la haga. Pero nunca la haga a las 3 de la mañana. Después de levantarse o a las 6 de la mañana, ¿no? Claro. A las 6 de la mañana levantarse y te calentaste porque viste en el informativo algo y sería contar, no, porque un enfermo mental, la gente dice, no, este tipo. No, y fuera de tono, viste, y ahí siempre el recurso me hackearon la cuenta, eso ya nadie se lo cree. Mirá, no sé si viste Novik, que largó una fotito que anda circulando por las redes que dice cualquier cosa, mandame un WhatsApp con la palabra OK y te mando información el frente del candidato. Me está llegando hace una semana todas las noches, eso de las 10 y media de la noche, videos de Novik. ¿Es acertado mandarle a la gente videos de WhatsApp con cuestiones políticas a las 10 y media de la noche? Mirá, yo soy enemigo del marketing invasivo, ¿sí? Creo que no, creo que a ninguno nos gusta que nos llame nadie y nos deje mensajes en el contestador telefónico de nuestra casa, tampoco, ni siquiera para vendernos un crédito o para ofrecernos una bicicleta en 24 cuotas, ¿no? Eso hay que dosificarlo. Y el tema del horario, bueno, capaz que alguien no tiene seteada la computadora con el horario de Uruguay y lo tiene con un horario un poco anterior y te llegan a las 10 y media de la noche. Son bastante... Un call center de España. Sí, puede ser o de Colombia, de Colombia o de México, ¿no? Que son las 8 allá y te llegan acá a esta hora. Eso trabajan para Novik, así que deben trabajar 20 horas seguramente, ¿no? Y sin llegar al salario mínimo. Hay que manejar bien esos temas, ¿no? Hay segmentos a los que de repente lo invasivo no les moleste, porque tampoco son muy activos en su búsqueda de información, y está bueno activarlos con algún video, pero ya después del quinto video que te llega, es un poquito molesto. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.